En el caótico corazón de la ciudad, una niña invisible para el mundo sobrevive entre sombras y restos. Un murmullo proveniente de un callejón revela un plan frío: cortar los frenos de un coche y matar a su dueño millonario. Nadie creería en una niña sucia y desconocida, pero ella corre contra el tiempo para alertar a la víctima. Si te ha interesado esta hermosa historia de superación y amor, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. En medio del bullicio indiferente de Ciudad de México, donde los rascacielos proyectaban sombras alargadas sobre las calles estrechas del centro histórico, Lupita Hernández vivía al margen de la sociedad, invisible para los transeúntes apresurados. A sus 12 años, la niña había desarrollado una sabiduría que solo las calles pueden enseñar. Sus grandes ojos oscuros, enmarcados por una melena desgreñada, observaban el mundo con una mezcla de recelo y esperanza. Aquella mañana de invierno, mientras el zócalo despertaba bajo un cielo gris que amenazaba lluvia, Lupita se refugiaba del frío envuelta en un viejo zarape multicolor que había encontrado abandonado en una banca del parque. Era su posesión más valiosa, junto con una pequeña muñeca de trapo que guardaba en el bolsillo de su vestido descolorido. La niña buscaba algo de comida entre los contenedores cerca del mercado de la Merced, cuando escuchó voces que provenían de un callejón entre dos edificios antiguos. No era inusual que personas conversaran en aquellos rincones, pero algo en el tono cauteloso de aquellas voces llamó su atención. «Es el plan perfecto», susurró una voz grave. «Don Javier Montero nunca sabrá que lo golpeó. Su esposa nos garantizó que funcionará. ¿Estás seguro de que nadie sospechará?», preguntó el otro hombre, cuya voz delgada denotaba nerviosismo. «Estamos hablando de uno de los empresarios más poderosos de México. La misma doña Carmela lo ha organizado todo. El sistema informático de la empresa será saboteado. Toda la información de los inversores desaparecerá. Las acciones se desplomarán, y entonces ella tomará el control de Montero Corporativo, mientras su marido queda como un incompetente que arruinó el negocio familiar». El corazón de Lupita se aceleró. Conocía ese nombre. Don Javier Montero aparecía en enormes espectaculares por toda la ciudad. Era el dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes de México, famoso por sus programas de ayuda a comunidades marginadas. Lupita incluso había asistido una vez a un evento gratuito patrocinado por su fundación, donde repartieron comida caliente y juguetes para niños de la calle. «Mañana a mediodía», continuó la voz grave, «cuando presente los resultados trimestrales ante la junta directiva y los accionistas. El virus informático ya está instalado. Todo se borrará. Los datos falsos mostrarán pérdidas catastróficas. Y para cuando intenten recuperarse, la reputación de don Javier estará por los suelos». «¿Y la transferencia?», preguntó el hombre nervioso. «Doña Carmela ya depositó la primera parte. El resto lo tendremos después del colapso». Un ruido metálico interrumpió la conversación. Lupita había retrocedido asustada y tropezó con un bote de basura. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Quién anda ahí?». La voz grave sonaba, ahora amenazante. Sin pensarlo 2 veces, Lupita echó a correr. Sus pies descalzos conocían cada recoveco del centro histórico. Se deslizó entre puestos ambulantes, esquivó a los transeúntes y no se detuvo hasta llegar a la Plaza Garibaldi, donde el sonido de los mariachis le proporcionó la seguridad del anonimato entre la multitud. Con la respiración entrecortada, se dejó caer en un rincón. Sus manos temblaban. Lo que acababa de escuchar era grave. Alguien quería destruir a don Javier Montero, y la responsable era su propia esposa. Lupita no entendía mucho de negocios, pero sabía reconocer la traición cuando la escuchaba. ¿Qué podía hacer ella? Era solo una niña de la calle. Nadie la escucharía. La policía la ignoraría, como siempre hacía con los niños como ella. Los guardias de seguridad de cualquier edificio corporativo la echarían antes de que pudiera pronunciar una palabra. Pero no podía quedarse sin hacer nada. Don Javier era una de las pocas personas ricas que parecía preocuparse genuinamente por gente como ella.
Su fundación mantenía comedores comunitarios donde Lupita había encontrado alimento en sus peores días de hambre. Decidida, se levantó. Sabía dónde estaba la sede de Montero Corporativo, un imponente edificio de cristal y acero en el Paseo de la Reforma. Había pasado frente a él muchas veces, admirando su arquitectura futurista que contrastaba con los edificios históricos de la ciudad. El trayecto le tomó casi una hora. A medida que se acercaba al distrito financiero, los edificios se volvían más altos, las calles más limpias y las miradas de desprecio hacia ella más evidentes. Lupita ignoró todo esto. Tenía una misión. La torre de Montero Corporativo se alzaba como un gigante de cristal reflejando el cielo nublado. En la entrada, hombres y mujeres con trajes elegantes entraban y salían con prisa. Guardias de seguridad custodiaban las puertas giratorias. Lupita se detuvo, intimidada por la magnificencia del lugar. Tomando valor, se acercó a uno de los guardias. «Necesito ver a don Javier Montero», dijo con toda la firmeza que pudo reunir. «Es urgente». El guardia apenas la miró. «Niña, no puedes estar aquí. Vete antes de que llame a servicios sociales. Por favor, tienen que escucharme. Es sobre su esposa». Esta vez el guardia la miró con irritación. «Última advertencia. Vete ahora mismo». Desesperada, Lupita intentó colarse cuando un grupo de ejecutivos entraba, pero el guardia la sujetó del brazo y la arrastró lejos de la entrada. «No lo entienden», gritó mientras forcejeaba. «Alguien quiere destruir a don Javier. Su esposa lo traicionará mañana». El guardia la soltó en la acera. «No vuelvas, o llamaré a las autoridades». Con lágrimas de frustración, Lupita se sentó en la esquina, frente al edificio. La tarde avanzaba y el frío se intensificaba. Pronto comenzaría a llover. Pero ella no se movió. Vigilaba la entrada principal esperando una oportunidad. Horas más tarde, cuando el cielo ya se había oscurecido y una llovizna fina caía sobre la ciudad, vio lo que esperaba. Un lujoso automóvil negro se detuvo frente al edificio. Varios guardias de seguridad se acercaron, formando un perímetro. Y entonces lo vio. Don Javier Montero, un hombre alto de unos 50 años, con el cabello entrecano y un traje impecable, descendió del vehículo. Era ahora o nunca. Reuniendo todas sus fuerzas, Lupita corrió hacia él, esquivando a los guardias sorprendidos. «Don Javier», gritó con todo el aire que sus pulmones pudieron contener, «no confíe en su esposa. Está planeando sabotear su empresa mañana. Quiere arruinarlo durante la presentación». Los guardias reaccionaron de inmediato sujetándola, pero antes de que pudieran alejarla, algo inesperado sucedió. Don Javier, que ya tenía un pie en el edificio, se detuvo. Se giró lentamente y miró a la niña empapada por la lluvia. Sus ojos, amables pero cansados, se encontraron con los de Lupita. Por un breve instante hubo una conexión, un reconocimiento mutuo que trascendía las barreras sociales que los separaban. «Esperen», dijo con una voz serena pero firme. Los guardias se detuvieron. «¿Qué has dicho, pequeña?». Temblando tanto por el frío como por la tensión, Lupita repitió su advertencia. Su esposa, doña Carmela, ha contratado a unos hombres para sabotear su sistema informático mañana durante su presentación. Quieren hacer que pierda todo y que parezca que usted arruinó la empresa. Don Javier frunció el ceño. En cualquier otra circunstancia, habría desestimado tales palabras como un disparate. Pero algo en la mirada desesperada de aquella niña le hizo dudar. ¿Por qué una pequeña indigente inventaría algo así? «¿Cómo sabes esto?», preguntó, acercándose a ella. «Los escuché. En un callejón cerca de la Merced, 2 hombres dijeron que ya habían puesto un virus en sus computadoras, que mañana al mediodía todo se borraría, que doña Carmela les había pagado». Un escalofrío recorrió la espalda de don Javier. Las palabras de la niña coincidían con ciertos detalles que solo alguien con información interna podría conocer. La presentación ante la junta directiva, programada efectivamente para el mediodía siguiente. Los recientes comportamientos extraños de Carmela.
las pequeñas anomalías en el sistema que su equipo técnico había reportado como glitches temporales. ¿Cómo te llamas?, preguntó con suavidad. Lupita Hernández. Don Javier asintió y luego se dirigió a su jefe de seguridad. Llévala adentro, con cuidado, que le den ropa seca y algo caliente de beber. Luego miró a su asistente. Llama al departamento. DTI. Quiero una revisión completa del sistema. Ahora mismo. Mientras los guardias, ahora respetuosos, guiaban a Lupita hacia el interior del imponente edificio, la niña sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. La sensación de ser escuchada, de importar a alguien. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años sintió que había hecho algo que realmente importaba. Algo que podría cambiar no solo la vida de don Javier Montero, sino también quizás la suya propia. El interior de Montero Corporativo era un mundo completamente ajeno para Lupita. Mientras seguía al jefe de seguridad, sus pies descalzos y sucios contrastaban con el inmaculado suelo de mármol. Los empleados que aún permanecían en el edificio la miraban con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Jamás habían visto a alguien como ella en aquellas oficinas donde el lujo y la tecnología reinaban. La llevaron a una sala de conferencias en el último piso. Las paredes eran de cristal y ofrecían una vista panorámica de Ciudad de México. Las luces nocturnas se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas caídas. Lupita nunca había visto su ciudad desde esa altura. Por un momento, olvidó el frío y el miedo que la acompañaban constantemente. «Siéntate aquí, pequeña», dijo una mujer de 1970, mediana edad con uniforme de servicio, colocando una manta sobre sus hombros. «Te traeré algo caliente de beber». Minutos después, la mujer regresó con una taza humeante de chocolate y un plato con pan dulce. Lupita tomó la taza con ambas manos, disfrutando del calor que transmitía a sus dedos entumecidos. El aroma del chocolate le recordó a su madre, quien solía prepararlo en las escasas ocasiones especiales antes de que la enfermedad se la llevara. No había terminado su chocolate cuando la puerta se abrió. Don Javier Montero entró, acompañado por un hombre delgado con gafas que llevaba una computadora portátil y una mujer elegante que tomaba notas en una tableta digital. «Lupita», dijo don Javier, sentándose frente a ella. Su voz era cálida, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Este es Rodrigo Vega, nuestro director de tecnología, y ella es Sofía Álvarez, mi asistente personal. Necesito que les cuentes exactamente lo que escuchaste hoy». La niña respiró hondo y comenzó a relatar, con todos los detalles que podía recordar, la conversación entre los dos hombres en el callejón. Describió sus voces, las palabras exactas sobre el sabotaje informático, la mención de la transferencia de dinero y, lo más doloroso para don Javier, el papel de doña Carmela en toda la conspiración. Mientras hablaba, Rodrigo tecleaba frenéticamente en su computadora y Sofía hacía preguntas ocasionales para aclarar ciertos puntos. «¿Podrías reconocer a estos hombres si los vieras de nuevo?», preguntó Sofía. Lupita asintió. «Al de la voz grave sí. Lo vi cuando salía del callejón. Era alto, con una cicatriz en la mejilla derecha y un anillo grande en el dedo. El otro estaba de espaldas». Rodrigo levantó la vista de su computadora. «Jefe, he iniciado un análisis profundo del sistema. Hay algo extraño, un código durmiente que no estaba ahí la semana pasada. Parece diseñado para activarse mañana a las 12:08 horas exactamente durante su presentación». El rostro de don Javier palideció. «¿Puedes neutralizarlo?». «Estamos trabajando en ello, pero es sofisticado. Solo alguien con acceso privilegiado podría haberlo instalado». Un silencio pesado cayó sobre la sala. La revelación de Lupita se estaba confirmando, y con ella la traición de doña Carmela se volvía más real y dolorosa. «Don Javier», intervino Sofía con delicadeza, «debemos considerar la posibilidad de que la señora Montero esté involucrada. Las transferencias recientes a cuentas offshore que detectó contabilidad». «Lo sé», interrumpió él, pasándose una mano por el cabello entrecano. «Revisemos las grabaciones de seguridad.
Quiero ver quién ha tenido acceso a nuestros servidores en los últimos días. Mientras los adultos discutían tecnicismos que Lupita apenas comprendía, la niña observaba a don Javier. Bajo su apariencia de hombre poderoso, podía ver el dolor que le causaba la posible traición de su esposa. Conocía bien ese dolor. Ella misma lo había sentido cuando, tras la muerte de su madre, sus tíos la abandonaron en las calles de la ciudad para quedarse con la pequeña herencia familiar. «¿Tenemos algo?», anunció Rodrigo girando su computadora. En la pantalla, las cámaras de seguridad mostraban a un hombre que coincidía con la descripción dada por Lupita. Entraba al edificio 3 días atrás, escoltado por doña Carmela Montero, una mujer elegante de unos 45 años. «Es Eduardo Landeros», murmuró don Javier reconociendo al hombre. «El ex jefe de sistemas que despedimos el año pasado por irregularidades. Y aquí está ingresando a la sala de servidores», continuó Rodrigo, mostrando otra grabación, «con un código de acceso válido, el código de la señora Montero». La evidencia era irrefutable. Lupita había dicho la verdad. Don Javier se levantó y caminó hacia los ventanales, dando la espalda a todos. Su silueta se recortaba contra el horizonte de la ciudad. Cuando se volvió, su rostro mostraba una determinación renovada. «Rodrigo, quiero que trabajes toda la noche. Neutraliza ese virus, pero no lo elimines. Quiero que parezca que sigue activo». Se dirigió a Sofía. «La presentación de mañana sigue en pie, pero con algunos cambios. Y necesito que contactes discretamente a nuestra asesoría legal, sin levantar sospechas». Ambos asintieron y salieron de la sala, dejando a don Javier a solas con Lupita. El empresario volvió a sentarse frente a la niña, quien había terminado su chocolate y observaba todo con ojos atentos e inteligentes. «Lupita Hernández», dijo con una sonrisa cansada pero sincera, «acabas de salvarme de una catástrofe. Te debo más de lo que puedo expresar». La niña se encogió de hombros, incómoda ante el agradecimiento. «Usted alimenta a niños como yo en sus comedores. Era lo justo». Don Javier la miró con renovado interés. «¿Cuántos años tienes, Lupita?» «12, creo. Mi mamá murió hace 3 años. ¿Y tu padre? Si nunca lo conocí. Vivía con mi mamá y después con mis tíos, pero ellos...» Su voz se apagó. No quería hablar de la traición familiar que la había llevado a las calles. Don Javier comprendió y no insistió. «¿Dónde vives ahora?» «En diferentes lugares. A veces en la Merced, otras cerca del Zócalo. Depende de dónde sea más seguro cada noche». El empresario sintió una punzada de culpa. Él, que dirigía una fundación para ayudar a los más necesitados, no había podido evitar que una niña como Lupita viviera en las calles. «Esta noche te quedarás aquí», decidió. «Tenemos habitaciones para cuando recibimos visitantes internacionales. Mañana veremos qué hacer». Lupita quiso protestar. Estaba acostumbrada a cuidar de sí misma, a no depender de nadie. Pero el cansancio, el calor reconfortante del edificio y la seguridad que le brindaba la presencia de don Javier la hicieron asentir silenciosamente. Sofía regresó para llevar a Lupita a una de las suites ejecutivas. La niña nunca había visto una habitación tan lujosa. La cama era más grande que cualquier espacio donde hubiera dormido, y el baño reluciente tenía grifos dorados y toallas mullidas. «Puedes darte un baño», le indicó Sofía. «Te he dejado ropa limpia. Es de mi hija, espero que te quede bien. Si necesitas algo, solo presiona este botón», señaló un intercomunicador junto a la cama. Cuando Sofía se marchó, Lupita se acercó cautelosamente al baño. Hacía meses que no se daba un baño completo. En las calles la higiene era un lujo difícil de conseguir. Abrió los grifos y observó maravillada cómo el agua caliente llenaba la bañera. Mientras se sumergía en el agua tibia, Lupita pensaba en los acontecimientos del día. Había comenzado como cualquier otro, luchando por sobrevivir, buscando comida, tratando de pasar desapercibida. Y ahora estaba aquí, en el piso más alto de uno de los edificios más impresionantes de la ciudad, habiendo salvado a un hombre importante de una traición devastadora. Se preguntó qué pasaría mañana.
Don Javier parecía decidido a enfrentar a su esposa y a los conspiradores. ¿La mandaría después a algún orfanato? ¿La devolvería a las calles con una recompensa? O quizás no. No debía hacerse ilusiones. Los ricos como don Javier vivían en un mundo diferente. Por mucho que pareciera amable, seguramente mañana, una vez resuelto su problema, se olvidaría de ella. Después del baño, se puso la ropa que Sofía le había dejado, un pijama suave con dibujos de flores y unas pantuflas cómodas. La ropa le quedaba un poco grande, pero estaba limpia y olía a suavizante. Se metió en la cama, hundiéndose en el colchón mullido y las sábanas frescas. A pesar del lujo que la rodeaba, le costó conciliar el sueño. Las calles le habían enseñado a dormir siempre con un ojo abierto, alerta ante cualquier peligro. Además, no podía dejar de pensar en don Javier y en el dolor que debía sentir al descubrir la traición de su esposa. Finalmente, el cansancio la venció. Pero incluso en sueños, Lupita seguía escuchando aquellas voces en el callejón, revelando un complot que cambiaría no solo el destino de don Javier Montero, sino también el suyo propio. Mientras tanto, en otro piso del edificio, don Javier y su equipo trabajaban frenéticamente. Rodrigo había conseguido neutralizar el virus sin eliminarlo, de modo que parecería que seguía activo. El plan era permitir que Eduardo Landeros y doña Carmela creyeran que su sabotaje funcionaría, para luego sorprenderlos con evidencia irrefutable de su traición. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Sofía, preocupada por el impacto emocional que tendría sobre su jefe enfrentar públicamente a su esposa. No tengo alternativa, respondió don Javier, mirando las fotografías familiares en su escritorio. Carmela no solo intentó destruirme a mí, sino también a cientos de empleados que dependen de esta empresa, a las comunidades que reciben ayuda de nuestra fundación. No puedo permitirlo. ¿Y la niña? ¿Qué harás con ella? Don Javier miró hacia la dirección donde sabía que Lupita estaría durmiendo. No lo sé todavía, pero una cosa es segura, no volverá a las calles. Se lo debo. En su matrimonio con Carmela, que había sido más una alianza empresarial que una unión por amor, nunca habían tenido hijos. Carmela siempre había rechazado la idea, argumentando que los niños interferirían con su estilo de vida. Ahora, don Javier se preguntaba si esa también había sido una señal de la frialdad de su esposa que él había ignorado. «Necesito contactar a Servicios Sociales mañana», le dijo a Sofía. «Quiero saber cuál es la situación legal de Lupita, si tiene familia, dónde ha estado estos años, todo». «Me encargaré de ello», aseguró Sofía antes de marcharse, dejando a don Javier solo con sus pensamientos. El empresario se acercó a la ventana. La ciudad nocturna se extendía bajo él. Millones de luces que representaban millones de vidas, cada una con sus propias luchas y esperanzas. En algún lugar de esa vastedad, hasta esa mañana una niña llamada Lupita había luchado por sobrevivir día tras día. Y ahora, por una extraña vuelta del destino, esa misma niña lo había salvado de la ruina. Don Javier sonrió ante la ironía. Toda su vida había creído en el control, en la planificación meticulosa. Y ahora, en el momento más crítico, su salvación había venido de la forma más inesperada. Quizás era hora de replantearse muchas cosas, comenzando por lo que realmente importaba en la vida. El amanecer llegó con un cielo despejado sobre Ciudad de México. Los primeros rayos del sol se filtraban por las cortinas de la suite, donde Lupita dormía profundamente. Fue el sonido suave de unos golpes en la puerta lo que finalmente la despertó. Por un momento, desorientada, creyó que todo había sido un sueño, que seguía en algún rincón de la Merced, envuelta en su viejo zarape, pero el suave colchón bajo su cuerpo y las sábanas limpias le confirmaron que la realidad era aún más extraña que cualquier sueño. «Lupita, ¿estás despierta?». La voz de Sofía sonaba amable al otro lado de la puerta. «Sí», respondió incorporándose. Sofía entró con una bandeja de desayuno y una bolsa de ropa. «Buenos días. He traído algo de comer y ropa limpia. Don Javier te espera en 1 hora». El desayuno era un festín para alguien acostumbrada a las sobras.
huevos revueltos, chilaquiles, frijoles, fruta fresca y un vaso grande de jugo de naranja. Lupita comió despacio, saboreando cada bocado, mientras miraba por la ventana. De mediodía la vista era igualmente impresionante. La ciudad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con el Popocatépetl e Iztaccíhuatl asomando sus cumbres nevadas en el horizonte despejado. Después de desayunar, se vistió con la ropa que Sofía le había traído. Unos jeans, una camiseta rosa y unos tenis blancos, todo nuevo, con las etiquetas aún puestas. Se sentía extraña usando ropa que no había sido usada por nadie más antes. Cuando estuvo lista, Sofía la llevó al despacho de don Javier. El empresario ya estaba allí, vestido con un traje formal gris oscuro. Parecía no haber dormido mucho, pero su expresión era resuelta. «Buenos días, Lupita», la saludó con una sonrisa cansada. «¿Descansaste bien?» Ella asintió, intimidada por el ambiente formal del despacho y por la presencia de otras personas. Rodrigo, el experto en tecnología, y dos hombres que no conocía, uno de ellos con el aspecto inconfundible de un abogado. «Lupita, quiero presentarte al licenciado Martínez», dijo don Javier señalando al hombre del traje. «Y él es el capitán Salgado, de seguridad privada, pero ex policía». La niña los saludó con un tímido movimiento de cabeza. «Les he contado lo que ocurrió ayer», continuó don Javier, «y la información que nos proporcionaste se ha confirmado por completo. El virus estaba allí, esperando para activarse hoy, al mediodía». «¿Lo detuvieron?», preguntó Lupita. Rodrigo sonrió. «Lo neutralizamos, pero hicimos que parezca que sigue activo. Los que lo instalaron creerán que funcionó, hasta que les mostremos que sabíamos todo desde el principio. Tenemos un plan», explicó don Javier acercándose a Lupita. «Pero necesito preguntarte algo importante antes. ¿Estarías dispuesta a ayudarnos una vez más?» Lupita frunció el ceño. «¿Cómo?» «Necesitamos identificar al hombre que viste, en el callejón. Estará hoy en la presentación junto con mi esposa. No tendrás que hacer nada más que señalarlo discretamente. Estarás completamente segura, te lo prometo». La niña lo pensó. Una parte de ella quería decir que no, que ya había hecho suficiente, que quería volver a las calles que conocía, pero otra parte, más fuerte, le decía que debía terminar lo que había empezado. «Lo haré», dijo finalmente. Don Javier sonrió, visiblemente aliviado. «Gracias, Lupita. Y después de esto tengo una propuesta para ti, pero lo hablaremos cuando todo haya terminado». El plan era aparentemente sencillo. La presentación ante la junta directiva y los principales accionistas seguiría adelante como estaba previsto. Lupita estaría en una habitación contigua, observando todo a través de un monitor, junto con el capitán Salgado. Cuando identificara al hombre del callejón, se lo indicaría al capitán, quien lo comunicaría a su equipo. Mientras tanto, Rodrigo había preparado una presentación alternativa. En el momento en que el virus debía activarse y mostrar datos falsos sobre el supuesto colapso financiero de la empresa, en su lugar mostraría las pruebas de la conspiración, las grabaciones de seguridad, los registros de las transferencias bancarias y el propio código malicioso con la firma digital que lo vinculaba a Eduardo Landeros. A las 11 de la mañana, la sala de juntas comenzó a llenarse. Ejecutivos, miembros del consejo y accionistas importantes tomaban sus lugares alrededor de la enorme mesa oval. A través del monitor, Lupita observaba cada rostro buscando al hombre de la cicatriz y el anillo. Doña Carmela llegó puntual, elegante como siempre en un traje sastre color crema. Saludó a todos con su característica sonrisa encantadora. Nadie habría sospechado, mirándola, que estaba a punto de traicionar a su esposo y a toda la empresa. «Ahí está», susurró Lupita de repente, señalando la pantalla. Un hombre alto acababa de entrar a la sala. Aunque vestía un traje impecable y su actitud era profesional, Lupita reconoció inmediatamente la cicatriz en su mejilla derecha y el anillo ostentoso. «Es él, el que hablaba con voz grave en el callejón». El capitán Salgado asintió y habló por su radio. «Objetivo identificado. Eduardo Landeros, tal como sospechábamos.
Lupita observó cómo Eduardo saludaba discretamente a doña Carmela. Fue apenas un intercambio de miradas, pero para alguien acostumbrada a leer el lenguaje corporal en las calles, era evidente que se conocían bien y compartían un secreto. A las 12 en punto, don Javier comenzó su presentación. Habló con confianza sobre los logros del trimestre, los nuevos proyectos y las perspectivas futuras. En las primeras filas, doña Carmela sonreía, mientras Eduardo Landeros, sentado al fondo de la sala, consultaba disimuladamente su reloj. En 5, 4, 3, 2, 1, contó Rodrigo, observando su propia pantalla. En ese momento, las luces de la sala parpadearon brevemente. Las pantallas que mostraban los gráficos financieros se pusieron en negro por un segundo. Eduardo y Carmela intercambiaron una mirada de complicidad. Pero en lugar de los datos catastróficos que esperaban, apareció una grabación de seguridad. Ellos mismos, entrando a la sala de servidores 3 días atrás. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los miembros del consejo confundido. Don Javier, sin perder la compostura, explicó. Esto, señoras y señores, es el intento de sabotaje que estaba programado para hoy. Un virus informático diseñado para borrar nuestros datos y sustituirlos por información falsa, que mostraría un colapso financiero ficticio. Las pantallas mostraron entonces el código del virus, con la firma digital de Eduardo resaltada. Luego los registros de las transferencias bancarias de doña Carmela a cuentas offshore vinculadas a Eduardo. El rostro de Carmela palideció. Eduardo Landeros intentó levantarse y salir, pero 2 guardias de seguridad ya bloqueaban la puerta. Mi esposa, continuó don Javier con una voz que solo flaqueó ligeramente, junto con nuestro exjefe de sistemas, planearon destruir esta empresa. Arruinar el trabajo de todos nosotros. ¿Por qué? Por codicia, por control, porque creían que yo era el único obstáculo entre ellos y el poder absoluto sobre Montero Corporativo. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Doña Carmela, recuperándose de la sorpresa inicial, se puso de pie. Javier, esto es absurdo. Claramente hay un malentendido. Yo jamás... Ahórrate las mentiras, Carmela, la interrumpió don Javier con una frialdad que sorprendió a todos los presentes. Tenemos todas las pruebas, las transferencias desde nuestra cuenta conjunta, tus accesos a los servidores en horarios inusuales, tus comunicaciones con Eduardo, todo. Desde su posición en la habitación contigua, Lupita observaba la escena con una mezcla de asombro y tristeza. Veía el dolor en los ojos de don Javier, a pesar de su aparente fortaleza. Comprendía ese dolor. Era el mismo que ella había sentido cuando sus tíos la traicionaron. Pero hay algo que no saben, continuó don Javier, dirigiéndose a la junta. Algo que cambió todo. Ayer, una persona inesperada nos alertó sobre este complot. Alguien a quien normalmente no escucharíamos. Alguien invisible para nuestra sociedad. Las puertas de la sala se abrieron y el capitán Salgado entró con Lupita. La niña avanzó tímidamente, consciente de todas las miradas fijas en ella. Esta es Lupita Hernández, la presentó don Javier con orgullo evidente en su voz. Una niña que vive en las calles de nuestra ciudad. Ayer escuchó a Eduardo y a su cómplice discutiendo los detalles del sabotaje en un callejón. Y a pesar de que nadie la tomaría en serio, a pesar de que la echaron de este mismo edificio, insistió hasta que logró advertirme. Los ojos de doña Carmela se clavaron en Lupita con una mezcla de sorpresa e ira. Eduardo Landeros la miró con odio apenas disimulado. Fue ella quien nos dio el tiempo necesario para contraatacar, concluyó don Javier. Esta niña salvó a Montero Corporativo. Hubo un momento de silencio impactado, seguido por un aplauso espontáneo que tomó por sorpresa a Lupita. Nunca antes la habían aplaudido. Nunca antes la habían mirado con admiración en lugar de lástima o desprecio. El licenciado Martínez se adelantó entonces. Los guardias de seguridad han llamado a las autoridades. El señor Landeros y la señora Montero serán entregados a la policía para que se inicien los procedimientos legales correspondientes. «No puedes hacerme esto». «Javier», exclamó Carmela, su fachada de
elegancia completamente desmoronada. «Soy tu esposa». «Eras mi esposa», corrigió don Javier, con una tristeza resignada. «Ahora eres solo alguien que intentó destruirme». Los guardias escoltaron a Eduardo y Carmela fuera de la sala, mientras los miembros de la junta y los accionistas se acercaban a don Javier para expresarle su apoyo. Nadie prestaba ya atención a Lupita, quien se había retirado discretamente a un rincón de la sala, excepto don Javier. En medio del tumulto, sus ojos buscaron y encontraron a la pequeña. Con un gesto, le indicó que se acercara. «Todo ha terminado», le dijo cuando Lupita llegó a su lado. «Y es gracias a ti». La niña se encogió de hombros, incómoda con el agradecimiento. ¿Qué pasará ahora con ellos? ¿Enfrentarán a la justicia? ¿Intento de fraude corporativo? ¿Manipulación de datos? ¿Conspiración? No saldrán bien librados. Lupita asintió, pensativa. ¿Y usted? ¿Estará bien? Don Javier la miró sorprendido. Era una pregunta inesperadamente madura y empática para una niña de su edad, y se dio cuenta de que nadie más se la había hecho. Todos estaban preocupados por la empresa, por las acciones, por el escándalo. Pero esta pequeña se preocupaba por él, por la persona detrás del empresario. «Lo estaré», respondió con sinceridad. «Tomará tiempo, pero estaré bien». Luego, cambiando de tema, añadió: «Ahora, sobre esa propuesta que te mencioné esta mañana». Pero antes de que pudiera continuar, Sofía se acercó apresuradamente. «Don Javier, los reporteros están abajo. De alguna manera se han enterado de lo ocurrido. Exigen una declaración». El empresario suspiró. Era lo último que necesitaba en ese momento. «Debo atender esto», le dijo a Lupita. «Espérame en mi despacho con Sofía, hablaremos cuando termine». Mientras don Javier se dirigía a enfrentar a la prensa, Sofía llevó a Lupita de regreso al despacho. La niña se sentó en un sillón de cuero, balanceando sus pies que no llegaban al suelo. Se sentía extrañamente vacía. La adrenalina de los últimos 2 días empezaba a disiparse, dejándola agotada emocionalmente. «Lo hiciste muy bien ahí dentro», comentó Sofía sirviéndole un vaso de agua. «Fuiste muy valiente». Lupita bebió el agua en silencio. No se sentía valiente, solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho. Al menos, eso creía ella. «¿Qué crees que me va a proponer don Javier?», preguntó finalmente. Sofía sonrió enigmáticamente. «No me corresponde decírtelo, pero puedo asegurarte que es algo bueno». La niña no estaba tan segura. En su experiencia, las propuestas de los adultos rara vez habían sido buenas para ella. Sus tíos le habían propuesto quedarse con ellos tras la muerte de su madre, solo para abandonarla meses después. Un trabajador social le había propuesto ir a un orfanato, del que escapó a la semana por los maltratos. La calle, con todos sus peligros, al menos le había dado libertad y control sobre su propio destino. ¿Qué le propondría don Javier? Montero. ¿La enviaría a un internado? ¿La entregaría a servicios sociales? ¿Le daría una recompensa y la devolvería a su vida anterior? Mientras esperaba, Lupita observaba las fotografías enmarcadas en el despacho. Don Javier en la inauguración de diversos proyectos, don Javier estrechando manos con políticos y empresarios, don Javier y doña Carmela en eventos de gala, siempre perfectamente vestidos, siempre sonriendo para las cámaras. Pero ahora, sabiendo lo que sabía, Lupita podía ver algo más en esas fotos. La soledad en los ojos del empresario, incluso rodeado de gente. La falsedad en la sonrisa de Carmela. Un matrimonio que era más una fachada que una unión real. La puerta se abrió y don Javier entró, aflojándose la corbata con un gesto de cansancio. Se veía agotado, pero también liberado de un peso enorme. «Los periodistas son como tiburones cuando huelen sangre», comentó dejándose caer en su sillón. Luego miró a Lupita y su expresión se suavizó. «Pero eso no importa ahora. Tenemos cosas más importantes de qué hablar, tú y yo». «Don Javier», observó a Lupita por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. La niña le devolvió la mirada con una mezcla de curiosidad y recelo. En su corta vida,
había aprendido a desconfiar de las promesas de los adultos. «Sofía, ¿podrías dejarnos solos, por favor?», pidió don Javier. Su asistente asintió y salió discretamente del despacho. Una vez solos, el empresario se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas para estar más a la altura de Lupita. «Esta mañana», comenzó, «mientras tú dormías, Sofía estuvo investigando tu situación. Sabemos que quedaste huérfana hace 3 años, cuando tu madre falleció. Sabemos que tus tíos, quienes debían cuidarte, te abandonaron. Y sabemos que has estado viviendo en las calles desde entonces, escapando de los servicios sociales y de los orfanatos». Lupita se tensó. No le gustaba que hablaran de su pasado, que la trataran como un caso de caridad. «No necesito que nadie sienta lástima por mí», dijo con orgullo. «Me las he arreglado bien sola». Don Javier sonrió levemente. «No es lástima lo que siento, Lupita, es admiración. Has sobrevivido, en condiciones que habrían quebrado a muchos adultos. Eres valiente, inteligente y sobre todo tienes un sentido de la justicia que muchas personas en esta torre de cristal han olvidado hace tiempo». La niña no supo qué responder. No estaba acostumbrada a los elogios. «Lo que quiero proponerte», continuó don Javier, «es que te quedes conmigo, no temporalmente, no como un acto de caridad, sino de forma permanente. Quiero ofrecerte un hogar, Lupita». La propuesta flotó en el aire entre ellos. Lupita miró a don Javier con incredulidad. «¿Vivir con usted? ¿Cómo qué? ¿Su sirvienta?» «Don», Javier negó con la cabeza. «Como mi protegida, como una niña que merece una familia, una educación, una oportunidad». Hizo una pausa y añadió, «y quizás con el tiempo, si ambos lo decidimos, como mi hija adoptiva». Lupita sintió que el aire abandonaba sus pulmones. De todas las propuestas que había imaginado, esta era la más inesperada, la más abrumadora. «¿Por qué?», preguntó finalmente con voz apenas audible. «¿Por qué querría adoptarme?» «Porque me salvaste, Lupita. No solo a mí o a mi empresa, sino que me salvaste de vivir una mentira. Me abriste los ojos a una verdad que yo me negaba a ver, que mi matrimonio era una farsa, que estaba rodeado de personas que solo veían mi dinero y mi poder». Don Javier se pasó una mano por el rostro, repentinamente vulnerable. «Y porque estoy solo. No tengo hijos. Mi esposa... Bueno, ya sabes cómo terminó eso. Tengo una casa enorme y vacía». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «No. Espero que me veas como un padre de inmediato, o que siquiera llegues a hacerlo algún día. Solo te pido que me des la oportunidad de ofrecerte lo que mereces: seguridad, educación, respeto. El resto lo decidirá el tiempo». Lupita se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de ella quería saltar de alegría, aceptar sin pensarlo más. Otra parte, la que había sido traicionada tantas veces, le advertía que tuviera cuidado, que no confiara tan fácilmente. «¿Y si no funciona?», preguntó finalmente. «¿Y si después de un tiempo se cansa de mí? ¿O si resulta que no soy lo que esperaba? ¿Me devolverá a la calle?». La pregunta, directa y cruda, hizo que don Javier se estremeciera. Pero la niña merecía honestidad. «Te prometo por lo más sagrado que jamás te abandonaré. Haré un compromiso legal irrevocable. Incluso si descubrimos que no podemos vivir juntos, me aseguraré de que tengas todo lo que necesites. Un hogar seguro, educación, apoyo. Nunca más tendrás que vivir en las calles, Lupita. Eso se acabó para siempre». La niña estudió el rostro de don Javier buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad, esperanza y, sorprendentemente, un poco de miedo. El poderoso empresario también tenía miedo de ser rechazado. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente. Don Javier asintió respetando su cautela. «Por supuesto, mientras tanto puedes quedarte en mi casa. Tengo una habitación de invitados que será tuya, sin compromisos, sin presiones, solo para que conozcas cómo sería vivir allí». Era una oferta razonable. Lupita asintió lentamente.
Está bien, me quedaré por unos días, pero no prometo nada. Es todo lo que pido, respondió don Javier con una sonrisa de alivio. Esa misma tarde, después de que don Javier concluyera las reuniones de emergencia con el consejo directivo para estabilizar la empresa tras el escándalo, llevó a Lupita a su residencia en las lomas de Chapultepec, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. La casa, o más bien mansión, dejó a Lupita sin aliento. Era una construcción moderna de 3 pisos, con enormes ventanales, jardines exuberantes y una piscina que brillaba bajo el sol de la tarde. Un mayordomo de edad avanzada los recibió en la entrada. Don Javier, bienvenido, saludó formalmente, para luego mirar a Lupita con curiosidad amable. Gracias, Sebastián. Ella es Lupita Hernández. Se quedará con nosotros. Por favor, prepara la habitación azul y asegúrate de que tenga todo lo que necesite. Por supuesto, señor. Señorita Lupita, bienvenida. Lupita, incómoda ante el trato formal, murmuró un gracias, apenas audible. Don Javier le dio un recorrido por la casa. Cada habitación parecía más impresionante que la anterior. La Ponti, sala principal con sus sofás de cuero y su chimenea de mármol. El comedor con su mesa para 12 personas. La biblioteca con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros que Lupita solo podía soñar con leer algún día. La sala de cine privada, el gimnasio equipado con las últimas tecnologías. Y esta, dijo finalmente don Javier, abriendo una puerta en el segundo piso, será tu habitación. Era una estancia amplia y luminosa, con paredes de un suave tono azul, una cama doble con dosel, un escritorio de madera junto a la ventana y un baño privado. Pero lo que más impresionó a Lupita fue el balcón que daba al jardín trasero con vista a la ciudad y al bosque de Chapultepec en la distancia. «Es demasiado», murmuró abrumada. «Es lo mínimo que mereces», respondió don Javier. «Te dejaré para que te instales. La cena será a las 7, pero si tienes hambre antes, solo díselo a Sebastián o a Dolores, nuestra cocinera». Cuando don Javier se marchó, Lupita se quedó sola en aquella habitación que era más grande que cualquier espacio que hubiera considerado suyo. Se sentó en la cama, sintiendo la suavidad del edredón bajo sus manos. Todo aquello parecía un sueño del que temía despertar. Abrió el armario y descubrió, sorprendida, que ya había ropa colgada, vestidos, pantalones, blusas, todo nuevo y de su talla aproximada. En los cajones encontró ropa interior, calcetines, pijamas. Don Javier había pensado en todo. En el baño los estantes estaban surtidos con champús, acondicionadores, jabones, cepillos de dientes nuevos, todo lo necesario para una higiene que en las calles había sido un lujo inalcanzable. Se dio una ducha larga, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad acumulada, sino también el miedo y la tensión de los últimos días. Al salir, envuelta en una toalla mullida, se miró en el espejo de cuerpo entero. Por primera vez en años pudo verse realmente. Delgada, sí, pero no tan frágil como había imaginado. Su cabello negro, ahora limpio, caía húmedo sobre sus hombros. Sus ojos, grandes y expresivos, ya no mostraban solo recelo, sino también una chispa de algo que podría ser esperanza. Se vistió con unos jeans y una blusa sencilla que encontró en el armario. Le quedaban un poco grandes, pero era la ropa más nueva que había usado en años. Sentada en el balcón, contemplando cómo el atardecer teñía de oro y naranja los edificios de la ciudad, Lupita reflexionaba sobre el giro inesperado que había dado su vida. 2 días atrás había estado buscando comida en basureros. Ahora estaba en una mansión con un hombre rico que quería adoptarla. Era demasiado bueno para ser verdad. Y eso era precisamente lo que la asustaba. ¿Qué pasaría cuando don Javier descubriera que ella no sabía comportarse en sociedad? Que había olvidado cómo usar correctamente los cubiertos, que su educación formal se había interrumpido a los 9 años, que a veces, cuando tenía hambre, había robado fruta de los puestos del mercado. Unos golpes suaves en la puerta interrumpieron sus cavilaciones. Era Sebastián, el mayordomo. «Señorita Lupita»,
La cena estará servida en 10 minutos. Gracias. Sebastián, ya bajó. El comedor, iluminado por una lámpara de araña y velas aromáticas, parecía demasiado formal para solo 2 personas. Don Javier, que ya había cambiado su traje de oficina por ropa más casual, esperaba sentado a la cabecera. «Ah, Lupita, te ves muy bien», dijo al verla. «Siéntate, por favor». Lupita tomó asiento intimidada por la cantidad de cubiertos y copas frente a ella. Dolores, una mujer robusta de rostro amable, comenzó a servir la cena. Sopa de tortilla, seguida de chiles en nogada y de postre, flan de caramelo. Al principio la conversación fue tensa y formal. Don Javier le preguntó si la habitación era de su agrado, si necesitaba algo más. Lupita respondió con monosílabos, concentrada en no cometer errores al comer, en no derramar nada, en usar los cubiertos correctos. Pero gradualmente, el ambiente se relajó. Don Javier le habló de su empresa, de cómo la había construido desde cero, de sus proyectos para expandirla. Le contó sobre la fundación que había creado para ayudar a niños en situación de calle, inspirado por su propia infancia, en un barrio humilde de Puebla. «¿Usted también fue pobre?», preguntó Lupita sorprendida. Don Javier asintió. «Mi padre era obrero en una fábrica textil. Mi madre cosía para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos en una casa de 2 habitaciones. Comíamos frijoles casi todos los días, pero mis padres siempre insistieron en que estudiáramos, en que buscáramos una vida mejor». «¿Y cómo llegó a ser tan rico?». Don Javier sonrió ante la pregunta directa. «Con trabajo duro, algo de suerte y mucha determinación, conseguí una beca para estudiar ingeniería. Trabajé mientras estudiaba, ahorré cada peso. Y cuando la revolución tecnológica llegó a México, vi una oportunidad y la tomé». «¿Y su familia? ¿Sus hermanos?». La sonrisa de don Javier se desvaneció un poco. «Mis padres fallecieron hace años. Mis hermanos nos distanciamos. El dinero a veces construye muros entre las personas. Ellos viven sus vidas, yo la mía. Nos vemos en Navidades, pero ya no somos cercanos». Lupita asintió, comprendiendo la soledad que se escondía tras las palabras del empresario. Don Javier tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero le faltaba lo que ella también había perdido: una familia. «¿Y qué pasará ahora con su empresa?», preguntó, cambiando de tema. «Después de lo que pasó con su esposa, sobreviviremos», respondió don Javier con firmeza. «La junta directiva me ha respaldado. Las acciones cayeron hoy, pero se recuperarán. Montero Corporativo es sólida, y ahora, sin las maquinaciones de Carmela, incluso podría crecer más fuerte». Después de la cena, pasaron a la biblioteca. Don Javier le mostró a Lupita algunos de sus libros favoritos, sorprendiéndose gratamente al descubrir que, a pesar de su educación interrumpida, la niña sabía leer bien y tenía hambre de conocimiento. «Mañana», le dijo, «vendrá una tutora para evaluarte, para saber en qué nivel estás académicamente y qué necesitas reforzar. Si estás de acuerdo, claro». Lupita asintió, aunque con cierta aprensión. Hacía años que no pisaba una escuela. ¿Y si la tutora descubría que era demasiado ignorante? ¿Que no valía la pena el esfuerzo de educarla? Como si leyera sus pensamientos, don Javier añadió: «No te preocupes. No es un examen que puedas aprobar o reprobar. Es solo para saber cómo ayudarte mejor». Cuando llegó la hora de dormir, Lupita se encontró en aquella enorme cama mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. Todo era demasiado suave, demasiado cómodo, demasiado silencioso. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, a la dureza del suelo, a dormir siempre alerta. Se levantó y salió al balcón. La noche era clara, y a pesar de la contaminación lumínica, podían verse algunas estrellas. Abajo, el jardín de la mansión se extendía, tranquilo y perfumado. Más allá, las luces de la ciudad parpadeaban como un reflejo del cielo estrellado. En algún lugar de esa vasta metrópolis estaban las calles que habían sido su hogar durante 3 años. Las personas sin rostro que habían pasado junto a ella sin verla. Los peligros que había enfrentado y superado. Una vida dura, pero que conocía bien, que podía manejar.
Y aquí estaba ahora, en este mundo de lujo y privilegio, tan ajeno a todo lo que había conocido. Un mundo donde don Javier Montero le ofrecía no solo un techo y comida, sino algo que había creído perdido para siempre, la posibilidad de pertenecer a una familia. Era tentador, demasiado tentador, y por eso mismo aterrador, porque cuanto más alto vuelas, más dura es la caída. «Lupita, ¿estás bien?». La voz de don Javier la sobresaltó. No lo había oído acercarse. Estaba en el jardín, mirando hacia el balcón. «Sí», respondió ella, «solo no podía dormir». «Yo tampoco», admitió él. «Ha sido un día intenso». Se quedaron en silencio un momento, contemplando la noche. «Don Javier», dijo finalmente Lupita, «¿qué pasará si acepto su propuesta? ¿Cómo sería mi vida?». El empresario reflexionó antes de responder. «Vivirías aquí, conmigo. Tendrías tutores privados hasta que estés lista para integrarte a una escuela normal. Te daría todo lo que necesitas: ropa, libros, atención médica. Podrías estudiar lo que quieras, desarrollar tus talentos, y con el tiempo, si todo va bien, iniciaríamos el proceso de adopción legal. Y tendría que llamarlo papá». La pregunta sonaba casi desafiante. Don Javier negó con la cabeza. «Me llamarás como te sientas cómoda. No busco reemplazar a tu verdadero padre, ni pretendo borrar tu pasado. Solo quiero darte un futuro». Lupita asintió procesando sus palabras. «¿Puedo pensarlo unos días más?». «Todo el tiempo que necesites», respondió don Javier con una sonrisa comprensiva. «Buenas noches, Lupita». «Buenas noches, don Javier». Cuando el empresario se alejó, Lupita permaneció en el balcón, sintiendo cómo la brisa nocturna agitaba suavemente su cabello recién lavado. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro diferente. Un futuro donde no tuviera que luchar cada día solo por sobrevivir. Un futuro con posibilidades, con sueños, con esperanza. Era aterrador y maravilloso a la vez, como estar al borde de un precipicio, pero con alas que apenas comenzaban a desplegarse. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Lupita. Tal como don Javier había prometido, la mañana después de su llegada a la mansión, una tutora se presentó para evaluarla. La señorita Valencia, una mujer de unos 40 años con gafas de montura roja y una sonrisa paciente, pasó toda la mañana haciéndole preguntas, pidiéndole que leyera textos, resolviera problemas matemáticos y escribiera un breve ensayo sobre su vida. Para sorpresa de todos, especialmente de la propia Lupita, los resultados fueron mejores de lo esperado. A pesar de haber abandonado la escuela formal a los 9 años, la niña había continuado aprendiendo por su cuenta. Leía periódicos descartados, libros encontrados en la basura o abandonados en bancas de parques. Escuchaba conversaciones educativas. Su mente ágil había absorbido conocimientos de formas inesperadas. «Tiene lagunas importantes, por supuesto», explicó la señorita Valencia a don Javier esa tarde, mientras Lupita nadaba en la piscina bajo la supervisión de Sebastián, especialmente en matemáticas avanzadas y ciencias. Pero su comprensión lectora es sobresaliente y tiene una inteligencia natural que le ha permitido compensar muchas carencias. «¿Cuánto tiempo cree que necesitará para ponerse al día?», preguntó don Javier. «Con tutorías intensivas, diría que entre 6 meses y 1 año podría estar lista para integrarse a una escuela regular, quizás incluso en un grado cercano a su edad cronológica. Pero lo más impresionante es su potencial. Esta niña podría llegar muy lejos con la educación adecuada». Don Javier asintió, observando a Lupita a través de los ventanales. La niña, que nunca había nadado en una piscina, aprendía los movimientos básicos con una rapidez sorprendente. «Eso es exactamente lo que pienso darle», murmuró, más para sí mismo que para la tutora. Así comenzó la nueva rutina de Lupita. Cada mañana, después del desayuno, recibía 4 horas de tutorías con la señorita Valencia. Almorzaba con don Javier cuando éste podía volver de la oficina, o con Dolores en la cocina cuando él no podía. Por las tardes tenía tiempo libre para leer, nadar o explorar los jardines de la mansión, y por las noches
Cenaba con don Javier compartiendo los avances del día. Al principio, Lupita mantenía cierta distancia emocional. Participaba en la rutina, pero con cautela, como si esperara que en cualquier momento todo se desvaneciera, que la enviaran de vuelta a las calles. Guardaba comida en su habitación, escondía pequeños objetos que podrían ser útiles en caso de tener que huir, e incluso dormía vestida las primeras noches, lista para escapar. Pero conforme pasaban las semanas, sus defensas comenzaron a bajar. La constancia de don Javier, su paciencia, su genuino interés en sus progresos, fueron derritiendo lentamente el hielo de la desconfianza. Un mes después de su llegada, ocurrió algo que marcó un punto de inflexión. Lupita había tenido una pesadilla particularmente vívida. Soñó que volvía a las calles, que los hombres del callejón la perseguían, que nadie la escuchaba ni la veía. Se despertó gritando, empapada en sudor frío. Segundos después, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Don Javier apareció alarmado, vistiendo una bata sobre el pijama. «¿Estás bien? ¿Qué sucede?», preguntó encendiendo la lámpara de la mesita de noche. Lupita, avergonzada y aún temblorosa, negó con la cabeza. «Solo fue un sueño. Lo siento si lo desperté». Don Javier se sentó al borde de la cama. «No te disculpes. Las pesadillas pueden ser aterradoras. ¿Quieres hablar de ello?». La niña dudó, pero finalmente habló. Le contó sobre el sueño, sobre sus miedos constantes de volver a las calles, de perder esta nueva vida que apenas comenzaba a disfrutar. «Lupita», dijo. Don Javier con suavidad pero firmeza, «necesito que entiendas algo. Esto no es temporal. No es un capricho. No voy a cambiar de opinión. Este es tu hogar ahora, si tú lo quieres. Pero, ¿y si hago algo mal? ¿Si lo decepciono? Todos cometemos errores. Todos decepcionamos a veces a quienes queremos. Eso no significa que dejemos de querernos o que te echaría de aquí. Una familia verdadera permanece unida a pesar de las dificultades». Familia. La palabra resonó en el corazón de Lupita. Hacía tanto tiempo que no tenía una. «¿Le puedo preguntar algo?», dijo con voz pequeña. «Lo que sea. ¿Por qué no tuvo hijos con doña Carmela?». La pregunta, directa e inesperada, tomó por sorpresa a don Javier. Pero después de un momento, respondió con honestidad. «Lo intentamos al principio, pero no pudo ser, y con el tiempo me di cuenta de que Carmela en realidad no quería hijos. Veía la maternidad como un obstáculo para sus ambiciones, y yo, supongo que me resigné. Me concentré en mi trabajo, en la empresa, en la fundación. Me dije que esa sería mi manera de dejar huella en el mundo». Hizo una pausa, y luego añadió con una sonrisa triste. «Pero siempre sentí que faltaba algo importante en mi vida. Ahora entiendo qué era». Esa noche marcó un cambio. A partir de entonces, Lupita comenzó a abrirse más, a confiar más, a sentirse realmente en casa. Ya no escondía comida, ya no dormía vestida, ya no calculaba rutas de escape. Y don Javier también cambió. Comenzó a pasar más tiempo en casa. Delegó responsabilidades en la empresa para poder estar presente en las tardes, ayudar a Lupita con sus estudios, llevarla a pasear por el bosque de Chapultepec, al Museo de Antropología, al zoológico. 3 meses después de su llegada, un 1907, sábado por la mañana, mientras desayunaban en la terraza, Lupita hizo la pregunta que había estado madurando en su mente. «Don Javier, ¿sigue en pie su oferta de adoptarme?». El empresario, que estaba bebiendo café, casi se atraganta de la sorpresa. «Por supuesto», respondió recuperándose, «si es lo que tú quieres». Lupita asintió solemnemente. «Lo he pensado mucho, y sí, es lo que quiero». La sonrisa que iluminó el rostro de don Javier fue como un amanecer. Dejó su taza, se levantó, y en un impulso abrazó a Lupita. Fue el primer abrazo real que compartían. Al principio la niña se tensó, poco acostumbrada al contacto físico afectuoso, pero luego, lentamente, se relajó y le devolvió el abrazo. «Gracias», murmuró don Javier, con la voz quebrada por la emoción. «Te prometo que haré todo lo posible para ser el padre que mereces».
Y yo prometo estudiar mucho y hacerlo sentir orgulloso, respondió Lupita, sorprendida por las lágrimas que acudían a sus propios ojos. El proceso legal de adopción comenzó la semana siguiente. No fue sencillo. A pesar de la influencia y los recursos de don Javier, las autoridades tenían protocolos estrictos. Servicios Sociales realizó múltiples visitas, entrevistas, evaluaciones. Investigaron el pasado de Lupita, buscaron a posibles familiares que pudieran reclamarla. Descubrieron que sus tíos, quienes la habían abandonado, habían dejado el país años atrás. No había otros parientes cercanos. Legalmente, Lupita era una menor en situación de abandono, candidata perfecta para la adopción. Aún así, el proceso fue exhaustivo. Don Javier tuvo que demostrar su idoneidad como padre adoptivo, su estabilidad emocional, financiera, su capacidad para proporcionar un hogar adecuado. El escándalo reciente con Carmela complicó las cosas inicialmente, pero el apoyo de la comunidad empresarial y las evidencias claras de la inocencia de don Javier eventualmente disiparon las dudas. Durante este tiempo, Lupita continuaba progresando académicamente a pasos agigantados. La señorita Valencia estaba asombrada por su capacidad de absorber conocimientos, su hambre de aprender, su dedicación. «Es como si estuviera recuperando todo el tiempo perdido», comentó la tutora a don Javier. «Nunca he visto a una estudiante tan motivada». En casa, Lupita también florecía. Ya no era la niña desconfiada y asustada que había llegado meses atrás. Sonreía más, hablaba más, incluso bromeaba con Sebastián y Dolores, quienes la adoraban. Sus mejillas, antes hundidas, se habían llenado. Su cabello, antes opaco, brillaba saludable, y sus ojos, que siempre habían sido expresivos, ahora resplandecían con una luz nueva, la luz de la esperanza, de la seguridad, del cariño. 6 meses después de su llegada a la mansión, ocurrió otro hito importante. Don Javier había inscrito a Lupita en una de las mejores escuelas privadas de la ciudad, el Colegio Cervantes, donde comenzaría clases el próximo semestre. Para celebrar, la llevó de compras al centro comercial Perisur. Mientras recorrían las tiendas, comprando uniforme, útiles escolares y ropa nueva, se encontraron con Eduardo Torres, uno de los miembros de la junta directiva de Montero Corporativo, acompañado por su esposa. «Javier, qué sorpresa encontrarte aquí», saludó Eduardo. «Generalmente mandas a tu asistente a hacer estas cosas». Don Javier sonrió. «Eduardo, Mariana, qué gusto verlos. Les presento a Lupita». La niña, que ahora vestía con pulcritud y llevaba el cabello recogido en una trenza, saludó educadamente. «Ah, sí, la famosa Lupita», dijo Eduardo estudiándola con curiosidad. «He oído hablar mucho de ti. Toda la junta directiva sabe que le salvaste el pellejo a nuestro querido presidente». Don Javier puso una mano protectora sobre el hombro de Lupita. «No solo eso, Lupita pronto será oficialmente mi hija. Estamos en las últimas etapas del proceso de adopción». La noticia pareció sorprender a Eduardo y su esposa. ¿Adopción? Vaya, eso es inesperado. Pensé que era solo un acto de gratitud, darle un hogar temporalmente. «Es mucho más que eso», respondió don Javier con firmeza. «Lupita me ha dado algo que no sabía que necesitaba, una familia, y espero ser un buen padre para ella». Bueno, ciertamente es una forma de darle sentido a todo lo que pasó con Carmela, comentó Mariana con un tono que intentaba ser amable, pero sonaba condescendiente. Lupita notó cómo don Javier se tensaba, pero mantuvo la compostura. «Mi decisión de adoptar a Lupita no tiene nada que ver con Carmela. Tiene que ver con el hecho de que esta niña extraordinaria merece una oportunidad y con que yo tengo la fortuna de poder brindársela». La conversación se volvió incómoda, y tras intercambiar algunas frases más, se despidieron. Mientras caminaban hacia otra tienda, Lupita miró a don Javier. «No les agrado», observó. «No te conocen», corrigió él. «Solo ven lo superficial. Una niña de la calle que, en su opinión, no pertenece a nuestro círculo social. Pero eso cambiará cuando vean la persona brillante y especial
que yo veo en ti. ¿Y si nunca lo ven? Don Javier se detuvo y se arrodilló para estar a su altura, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Entonces es su pérdida, no la nuestra. Lo que importa es lo que tú y yo sabemos, que esto es real, que somos una familia, que pertenecemos el uno al otro. Lupita asintió, conmovida por la convicción en su voz. ¿Puedo preguntarle algo más? Lo que quieras. Sería muy raro si empezara a llamarlo papá. Los ojos de don Javier se humedecieron. Sería el honor más grande de mi vida, Lupita. Esa noche, al regresar a casa cargados de bolsas, Lupita se detuvo en el umbral de la mansión. ¿Estás bien?, preguntó don Javier, notando su hesitación. Sí, es solo que me acabo de dar cuenta de algo. Cuando salimos esta mañana pensé, vamos de compras, y ahora pienso, regresamos a casa. No a su casa, sino a casa. Es la primera vez que siento que realmente tengo un hogar desde que mamá murió. Don Javier sonrió profundamente conmovido. Es tu hogar, Lupita, nuestro hogar. Entraron juntos, donde Sebastián y Dolores los esperaban para ayudarles con 1.200 las compras. La mansión, que una vez había parecido fría y excesiva para Lupita, ahora se sentía cálida, acogedora, segura. Un verdadero hogar. Esa noche, mientras don Javier la arropaba, un ritual que habían establecido en los últimos meses, Lupita tomó su mano. «Buenas noches, papá», dijo, probando la palabra que no había usado en años. La sonrisa de 1907. Don Javier iluminó la habitación más que cualquier lámpara. «Buenas noches, hija mía». Mientras Lupita se quedaba dormida, pensaba en el extraño camino que la había llevado hasta allí. De todas las lixeiras que podría haber revisado aquella fría mañana, había elegido precisamente la que estaba cerca del callejón donde 2 hombres conspiraban. De todos los empresarios que podrían haber sido el objetivo, había resultado ser don Javier Montero, un hombre con un corazón tan grande como su fortuna. Y de todos los destinos posibles para una niña de la calle, el suyo había sido este: encontrar no solo un techo y comida, sino un padre, un futuro, una vida que ni en sus sueños más atrevidos habría imaginado posible. El destino, pensó Lupita mientras se sumergía en un sueño tranquilo, a veces toma los caminos más inesperados para llevarnos exactamente donde debemos estar. El sol de la tarde de verano se filtraba a través de los ventanales de la biblioteca de la mansión Montero. Lupita, ahora de 15 años, estaba sentada en un sillón de cuero junto a la ventana, inmersa en la lectura de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Su figura había cambiado notablemente en los 3 años transcurridos. Ya no era la niña desnutrida y temerosa que había llegado a esa casa, sino una adolescente saludable y segura de sí misma. Su cabello negro, ahora largo hasta media espalda, estaba recogido en una coleta alta. Vestía con sencillez pero elegancia, jeans, una blusa azul cielo y unos cómodos mocasines. En su muñeca brillaba una pulsera de plata, regalo de don Javier, ahora simplemente papá para ella, en su 15º cumpleaños, apenas un mes atrás. ¿Molesto? La voz de Javier Montero interrumpió su lectura. El empresario, que ahora bordeaba los 55 años, se veía más relajado y feliz de lo que cualquiera que lo hubiera conocido antes podría recordar. «Nunca, papá», respondió Lupita con una sonrisa, marcando la página y cerrando el libro. «¿Terminaste tu videoconferencia?» «Por fin», suspiró él sentándose en el sillón frente a ella. «Los socios alemanes son extremadamente meticulosos, pero valió la pena. El acuerdo está cerrado. Montero Corporativo ahora tiene presencia en 3 continentes». «Felicidades», exclamó Lupita con genuino entusiasmo. A lo largo de estos años, había desarrollado un interés real en los negocios de su padre adoptivo. A menudo lo acompañaba a la oficina durante las vacaciones escolares, aprendiendo sobre la empresa que algún día, según los planes de Javier, podría ser suya si así lo deseaba. «Pensé que podríamos celebrar», continuó Javier. «Hace tiempo
que no vamos al teatro. Están presentando La casa de Bernarda Alba en el Palacio de Bellas Artes. Sé cuánto te gusta Lorca. Me encantaría. La pasión de Lupita por la literatura era algo que Javier había fomentado desde el principio, viendo su natural inclinación hacia los libros. El timbre de la puerta principal sonó, interrumpiendo su conversación. Momentos después, Sebastián apareció en la entrada de la biblioteca. Don Javier, la señorita Valencia ha llegado para la reunión programada. Ah, sí, lo había olvidado por completo, dijo Javier, poniéndose de pie. Dile que pase, por favor. La señorita Valencia, quien ya no era la tutora de Lupita, pero seguía siendo una presencia importante en sus vidas como directora académica de la Fundación Montero, entró con una carpeta en las manos y una expresión de entusiasmo. Buenas tardes a los dos, saludó. Lamento interrumpir su tarde familiar, pero creo que tengo noticias que les interesarán mucho. Adelante, tome asiento, invitó Javier. ¿De qué se trata? Es sobre el proyecto piloto de educación para niños en situación de calle que iniciamos el año pasado, inspirado en la historia de Lupita. La señorita Valencia abrió su carpeta y extrajo varios documentos. Los resultados del primer año son extraordinarios. El 90% de los niños ha mostrado un progreso académico significativo y el 75% ha logrado reintegrarse a sus familias o encontrar hogares de acogida estables. Lupita se inclinó hacia adelante interesada. El proyecto había sido idea suya originalmente, nacida de su deseo de ayudar a otros niños que, como ella en su momento, vivían en las calles de la ciudad sin esperanza ni oportunidades. ¿Qué hay de los más mayores, los adolescentes?, preguntó sabiendo que este grupo era siempre el más difícil de alcanzar y ayudar. Ese es precisamente el punto más sorprendente, respondió la señorita Valencia con una sonrisa. Tu enfoque de educación entre pares está funcionando. Los adolescentes que han pasado por el programa ahora están ayudando a atraer y enseñar a otros. Se ha creado una especie de efecto cascada. El enfoque de educación entre pares, al que se refería, había sido otra idea de Lupita. Consistía en capacitar a adolescentes rescatados de las calles para que ellos mismos se convirtieran en tutores y mentores de otros jóvenes en situación similar. Solo alguien que ha vivido en la calle puede entender realmente a quien está allí, había argumentado Lupita cuando propuso el programa. Esto es maravilloso, comentó Javier revisando los informes. ¿Qué necesitamos para expandirlo? Más instalaciones, más personal capacitado y, por supuesto, más financiamiento, explicó la señorita Valencia. Actualmente atendemos a 100 niños. Con los recursos adecuados, podríamos llegar a 500. El próximo año. Lo tendrán, aseguró Javier sin titubear. Prepara una propuesta detallada para la junta directiva de la fundación. Y quiero que Lupita esté presente en esa reunión. Después de todo, es su visión la que estamos implementando. La señorita Valencia asintió, complacida. Hay algo más, añadió, sacando un sobre de su carpeta. La Universidad Nacional Autónoma de México nos ha contactado. Están interesados en documentar el proyecto como un modelo de intervención social innovador. Quieren entrevistar a Lupita como inspiradora del programa. Lupita se sonrojó ligeramente. Aunque se había acostumbrado a su nueva vida, a veces aún le resultaba extraño ser reconocida o valorada por sus ideas. No es necesario que mencionen mi nombre, dijo. Lo importante es que el programa funcione, no quien lo inspiró. Javier la miró con orgullo. La humildad de Lupita, su constante preocupación por los demás antes que por sí misma, era una de las cualidades que más admiraba en ella. Tu historia puede inspirar a otros, Lupita, le recordó suavemente. A veces, las personas necesitan saber un ejemplo concreto para creer que el cambio es posible. Después de que la señorita Valencia se marchara, Lupita y Javier salieron al jardín para tomar un poco de aire fresco antes de prepararse para su salida al teatro. Caminaron en silencio por un momento, disfrutando de la belleza del atardecer que teñía el cielo de tonos dorados y púrpuras. ¿Sabes en qué estaba pensando?, dijo finalmente Lupita, deteniéndose junto a una fuente de cantera que decoraba el centro del jardín. En lo diferente que habría sido mi vida
si no hubiera escuchado a esos hombres en el callejón aquel día. Javier la miró con curiosidad. Rara vez hablaban de los eventos que los habían unido, no por dolor o incomodidad, sino porque con el tiempo, esa historia había pasado a ser simplemente el prólogo de una relación mucho más profunda y significativa. Yo también pienso en eso a veces, admitió. Si no hubieras tenido el valor de advertirme, Carmela y Eduardo habrían logrado su objetivo. Habría perdido la empresa, mi reputación, todo por lo que había trabajado. Y yo seguiría en las calles, añadió Lupita. O peor. El destino tiene formas extrañas de trabajar, reflexionó Javier. De la traición de Carmela surgió el regalo más grande de mi vida. Tú, hija mía. Lupita sonrió, conmovida por sus palabras. Habían recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro frente al edificio corporativo. Al principio había sido difícil, la adaptación a su nueva vida, las miradas de desconfianza o condescendencia de algunos miembros del círculo social de Javier, las pesadillas recurrentes sobre volver a las calles. Pero con paciencia, amor y determinación, habían superado cada obstáculo. Javier había aprendido a ser padre, descubriendo en el proceso una faceta de sí mismo que no sabía que existía. Su capacidad para el amor incondicional, para poner las necesidades de otro ser humano por encima de las suyas propias. Y Lupita había aprendido a confiar, a sentirse merecedora de amor y oportunidades, a soñar con un futuro que antes parecía inalcanzable. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Lupita de repente. ¿De haberme adoptado? La pregunta sorprendió a Javier, quien la miró seriamente. Ni un solo día, ni un solo momento, respondió con firmeza. Adoptarte ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Me has enseñado más sobre lo que realmente importa que todos mis años de educación formal y éxito empresarial juntos. Lupita asintió, satisfecha con la respuesta. A pesar de su creciente seguridad, a veces aún surgían esas dudas, esos miedos profundamente arraigados de no ser suficiente, de no merecer la felicidad que había encontrado. ¿Y tú?, preguntó Javier a su vez. ¿Te arrepientes de haber aceptado quedarte conmigo? Jamás, respondió ella sin vacilar. Aunque, la animó Javier cuando ella se detuvo. A veces me pregunto por los otros niños, los que siguen en las calles, los que no tuvieron la suerte de encontrar a alguien como tú. Eso me mantiene despierta algunas noches. Javier asintió, comprendiendo. Era esa empatía, esa preocupación por los demás, lo que había impulsado a Lupita a proponer el programa de educación para niños de la calle. No podía salvarlos a todos personalmente, pero estaba decidida a crear oportunidades para tantos como fuera posible. Por eso, el programa de la Fundación es tan importante, dijo Javier. Es tu manera de tender una mano a quienes están donde tú estuviste. Y te prometo que seguiremos expandiéndolo, mejorándolo, llegando a más niños cada año. El teléfono de Javier sonó, interrumpiendo su conversación. Era Sofía, recordándole una videoconferencia importante programada para esa noche que había olvidado por completo. Lo siento, Lupita, dijo después de colgar, genuinamente apenado. Tendré que posponer nuestra salida al teatro. Los socios japoneses insisten en discutir los términos del contrato esta noche, debido a la diferencia horaria. En el pasado, este tipo de situaciones eran comunes. El trabajo de Javier siempre había sido exigente y absorbente, pero desde la llegada de Lupita a su vida, había aprendido a establecer límites, a delegar responsabilidades, a priorizar su papel como padre por encima de su rol como empresario. No te preocupes, papá, respondió Lupita con una sonrisa comprensiva. Entiendo, el teatro seguirá ahí mañana. Javier la miró con gratitud, pero luego pareció tomar una decisión. No, la obra es esta noche y tú has estado esperando verla. Sacó su teléfono nuevamente y marcó a Sofía. Sofía, comunícale a los socios japoneses que necesitamos reprogramar.
Mi hija y yo tenemos un compromiso importante esta noche. Después de una pausa añadió, sí, estoy seguro, la empresa ha funcionado durante 30 años y seguirá funcionando si postergamos una reunión. Pero Lupita solo tendrá 15 años una vez en su vida. Cuando colgó, Lupita lo miraba con sorpresa. No tenías que hacer eso, dijo. De verdad, no me importaba esperar. A mí sí me importa, respondió Javier. He aprendido, gracias a ti, que hay cosas más valiosas que cualquier contrato o negocio, y pasar tiempo contigo es una de ellas. Mientras caminaban de regreso a la casa, para prepararse para su salida, Javier reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida en estos 3 años. Antes de Lupita, su existencia giraba exclusivamente en torno a Montero Corporativo. Su matrimonio con Carmela había sido más una alianza estratégica que una relación basada en el amor. No tenía verdaderos amigos, solo colegas y socios de negocios. Su enorme mansión era un espacio frío y solitario. Ahora esa misma casa rebosaba de vida y calidez. Las risas de Lupita llenaban los pasillos. Sus amigos de la escuela visitaban con frecuencia, trayendo consigo la energía y el bullicio propios de la adolescencia. La biblioteca, antes un santuario polvoriento de libros que nadie leía, se había convertido en un espacio vivo donde padre e hija compartían lecturas y conversaciones. Incluso Sebastián y Dolores, que llevaban décadas a su servicio, parecían más alegres y rejuvenecidos por la presencia de la joven. Y el cambio más profundo había ocurrido dentro de él mismo. Javier Montero, el implacable hombre de negocios que valoraba el control y la eficiencia por encima de todo, había aprendido a abrazar la incertidumbre y la vulnerabilidad que conlleva amar a un hijo. Había descubierto que existe una fortaleza diferente, más profunda, en permitirse ser transformado por el amor. Esa noche, mientras veían la obra de teatro en el majestuoso Palacio de Bellas Artes, Javier observó a Lupita de reojo. La adolescente seguía la representación con intensa concentración, sus ojos brillantes reflejando las luces del escenario. En momentos como este, aún le parecía un milagro que sus caminos se hubieran cruzado, que de todas las posibles vidas que ambos podrían haber vivido, el destino hubiera entrelazado las suyas. Al final de la obra, mientras el público aplaudía de pie, Lupita se volvió hacia él con una sonrisa radiante. «Gracias, papá», dijo simplemente. Y Javier supo que ella no se refería solo a la salida de esa noche, sino a todo, al hogar, a la educación, a la oportunidad, al amor incondicional, a la vida que habían construido juntos. «No, Lupita», respondió tomando su mano. «Gracias a ti». En el camino de regreso a casa, mientras el chofer conducía a través de las calles nocturnas de Ciudad de México, Lupita apoyó la cabeza en el hombro de su padre. El contraste entre esta vida y la que había llevado 3 años atrás, a veces, aún la abrumaba. Pero ya no sentía que no merecía esta felicidad, o que en cualquier momento todo se desvanecería como un sueño. Ahora sabía que era real, que era permanente, que era suyo, y mientras la ciudad pasaba por la ventanilla del auto, pensó en aquella mañana fría, cuando escuchó accidentalmente una conversación que cambiaría su destino, en cómo de las circunstancias más oscuras a veces pueden hacer la luz más brillante, en cómo a veces salvar a otra persona es también salvarse a uno mismo. El auto se detuvo frente a la mansión que ahora llamaba Hogar sin Reservas ni Tanemores. Javier y Lupita entraron juntos, padre e hija, 2 almas que el destino había unido de la manera más improbable para crear algo hermoso y duradero, una familia. Y mientras las luces de la mansión se encendían para recibirlos, Lupita supo con certeza que por muchas vueltas que diera la vida, por muchos desafíos que aún pudieran enfrentar, nunca más estarían solos. Se tenían el uno al otro, y eso, más que cualquier riqueza material, era el verdadero tesoro que habían encontrado. En algún lugar de la vasta Ciudad de México, quizás en ese mismo momento, otro niño o niña enfrentaba las mismas duras circunstancias que ella había conocido, y gracias al programa que había inspirado, ese niño o niña
tendría ahora una oportunidad que antes no existía, una mano tendida, un camino hacia una vida mejor. Y eso, pensó Lupita con una sonrisa mientras subía las escaleras hacia su habitación, era quizás el mayor regalo de todos, la posibilidad de transformar su propia historia de salvación en esperanza para otros. «Buenas noches, papá», dijo deteniéndose en lo alto de la escalera. «Buenas noches, hija mía», respondió Javier desde abajo, con el corazón rebosante de un amor que, 3 años atrás, ni siquiera sabía que era capaz de sentir. Y así, bajo el mismo cielo, estrellado que cubría la ciudad, 2 personas que una vez estuvieron perdidas y solas, ahora descansaban, seguras en el conocimiento de que habían encontrado, contra todo pronóstico, exactamente donde pertenecían, el uno junto al otro.